quiero compartir un pensamiento con el día de usted, con usted el día de hoy. Amén. Me siento un poco nervioso, amén. Mi esposa no está aquí, ella tuvo que estar trabajando, poder suplir algunas necesidades, ¿verdad? Pero con el favor de Dios, les comentaba el día de ayer, ¿verdad? Que tuve que predicar el martes, ¿verdad? Mis hermanos también tuvieron una emergencia, tuve que compartir un pensamiento con ustedes, la congregación, la iglesia, y el día jueves compartimos la clase, ¿verdad? El día de ayer un pequeño pensamiento con los varones y hoy estamos aquí ministrando, pero es por la misericordia del Señor, amén. Así que Dios es bueno, amado hermano, nos encanta hacer esto, ¿verdad? Y siempre pedimos al Señor que el Señor nos ayude, ¿no? Que nos dé una palabra que sea correcta para que pueda ministrar nuestras vidas. Y creo que en esta tarde el Señor ha puesto este pensamiento en mi corazón para compartir con usted. Desde el día de ayer había dado el versículo, pero hoy en la mañana decía un pastor palabra fresquecita, ¿verdad? Esta mañana yo hacía mi bosquejo y ¿por qué no va conmigo al libro de Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles? Y vamos a mirar lo que el Espíritu Santo ha hecho sobre aquellos hombres que se han dado libertad, ¿no? Para que el Espíritu Santo obre en las vidas y en los corazones. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 16, y vaya al versículo 11, por favor, hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno, glorifique el nombre del Señor, hermano. Dice Salmo 150, y todo lo que respire, hermano, alabe a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 16, el versículo 11. Vamos a leer varios versículos, amado hermano, para dar inicio al pensamiento el día de hoy y tener más claridad en lo que vamos a compartir. Así que si usted ya lo tiene, vaya poniéndose de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús, para leer su palabra que es santa. Amén. Y vamos a leer honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Y usted me sigue con su vista, dice la palabra del Señor. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Nápoles. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Me está siguiendo, hermano? Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no son lícitas recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios,
y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a decirle: Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, oh Dios amado, por darnos la oportunidad, Señor, de predicar, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor amado, de recibir el mensaje hoy en esta tarde, Señor. Padre, y yo en el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que aún aquí, Señor amado, Padre, usted siga poniendo, Señor amado, en mi vida, Señor, Padre, entendimiento. Señor, siga poniendo a mí, en mi persona, oh Dios amado, Padre, esa palabra que sea adecuada, Señor, para su pueblo, Señor. Aunque yo haya formado mi bosquejo, mi pensamiento, Señor, pido que sea su Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, usando mis labios hoy, Señor, en esta tarde. Y pido que, Señor, tu pueblo en esta tarde, cada uno de mis hermanos, al recibir tu palabra, Señor, esa palabra poderosa pueda hacer un efecto, Señor, en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, úsame, Señor, y después que mis hermanos, Señor, puedan recibir la palabra, usted también los pueda usar, Señor, por medio de este mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, se lo pido, oh Dios, y le doy gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias, oh Dios. Amén, Señor, y amén. Tome su lugar, amado hermano. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nuestras vidas. Así que, como título a mi pensamiento el día de hoy, el título es una pregunta, amado hermano. Y la pregunta es: ¿alguna vez te han preguntado cómo ser salvo? ¿Le han preguntado a alguien de ustedes cómo pueden ser salvos? Yo creo que sería una en mil, ¿no? Porque ciertamente, amado hermano, el ser humano piensa o se cree ser sabio en su propia opinión y estar, amado hermano, en lo correcto todo el tiempo. Pero cuando tenemos la palabra del Señor, amado hermano, podemos encontrar una respuesta para nuestras vidas, una respuesta, amado hermano, a lo que nuestro corazón pueda dudar o lo que en nuestra mente pueda haber interrogativas. La palabra de Dios nos da respuesta para todo, para toda duda que pueda haber en nuestras vidas, ¿cierto? Solamente que hay que leer la palabra del Señor, hermano. Solamente que hay que enfocarnos en poder entender lo que Dios habla o quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Cuando leemos este pasaje en el contexto que hemos leído, aunque quiero enfocarme en el personaje de este hombre que era un velador, un carcelero, ¿verdad? Dice el contexto, amada iglesia, que Pablo y Silas habían recibido el mandamiento del Señor, así como usted y yo, que es, amado hermano, predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor. Para eso usted y yo hemos sido llamados, hemos sido enviados para predicar el evangelio del Señor. Nada más un amén. Para eso hemos sido llamados, amada iglesia, usted y yo, acá, hermanos, por favor, para predicar el evangelio del Señor, amado hermano. Pablo y Silas, recibiendo ese mandamiento, amado hermano, y llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, dice que ellos van predicando la palabra del Señor. Me llama mucho la atención cómo es que, amado hermano, la lectura que leímos no especifica claramente que ellos les estaban presentando el plan de salvación a la gente. Porque a esta mujer llamada Lidia dice que ellos se reunieron
en el tiempo de la oración para orar al Señor. Y cuando estoy investigando esto, amado hermano, es al campo libre. Al campo libre. Pero esta mujer, Lidia, dice que ponía atención lo que Pablo estaba hablando, lo que Pablo estaba diciendo. Y dice que el Señor tocó su corazón. Toca su corazón, amado hermano, y dice que ella va a las aguas, va a bautizarse. Dice que se bautiza ella y su familia. Después de que ella es bautizada en las aguas, amado hermano, dice que le ruega a ellos, a Pablo y a Silas. Podemos pensar que no solamente eran ellos dos, había más gente, más discípulos. Ellos tenían sus discípulos también que los seguían, que aprendían de Pablo y Silas. Y les ruega que se queden en su casa. Juzguen ustedes, le dice, si soy digna de qué, ante Dios, para que ustedes puedan quedarse en mi casa. Por cierto, ¿usted ofrecería su casa, amado hermano, para que un hijo de Dios habitara allí? ¿Hubiera alguna actividad? ¿Abriría su hogar, amado hermano? Esa mujer eso hizo. Dice que les insistió, que les rogaba que se quedaran. Y ellos posaron ahí en ese lugar. En la lectura que leímos, dice que de igual manera una vez más menciona el tiempo de la oración. Dice que iban a orar y había una mujer, amado hermano, una mujer que era adivina. Fíjese, amado hermano, el enemigo, Satanás, ¿cómo es? Satanás conoce la verdad, hermano. Satanás conoce su vida. Él sabe su condición. Él sabe mi condición. Dice que esta divina gritaba y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Predican la verdad, hablan la verdad. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo se enojó? Si esta mujer no estaba diciendo mentiras, estaba diciendo la verdad, ¿verdad que sí? Pero era tanto la insistencia, amado hermano, porque Pablo se dio cuenta que no era porque decía la verdad, sino que esta mujer quería obtener más ganancias, amado hermano. Y dice que Pablo se devuelve y le da orden al espíritu de adivinación que estaba en ella que saliera. Y dice que en esa misma hora salió ese espíritu de adivinación. ¿Ven? Pero los amos de aquella mujer adivina, dice que se molestaron tanto. Porque esta mujer, amado hermano, en verdad es que obtenían ganancia por medio de ella. Ella les decía cómo tenían que dirigirse, qué negocio tenían que hacer, cómo era lo mejor. Pero cuando aquella mujer ya no podía, no tenía ese espíritu de adivinación, yo espero que nadie aquí, amado hermano, acuda a esos lugares. Y lo reprendo en el nombre de Jesús. Dice que esos amos se enojaron tanto y aprendieron a Pablo y a Silas para meterlos presos. Y no solamente, amados hermanos, en meterlos presos, sino que los aseguraron bien en la cárcel, hasta lo más seguro que hubiera habido en esos tiempos. Dice que los metieron en el cepo. El cepo ciertamente eran dos maderas, amado hermano, donde metían su cabeza y donde también sus pies, por medio de unas maderas, eran asegurados. No tenían movimiento estos hombres. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, amado hermano, cuando Dios lo mira a usted como un instrumento, cuando Dios me mira a mí como un instrumento, cuando Dios, amado hermano, le llama a usted a salvación para ser hijo de Dios, no importa la circunstancia donde usted se encuentre, cómo usted esté, simplemente, amado hermano, si Dios lo quiere usar, lo va a usar, no importando, amado hermano, no importando en qué condición usted esté. Solamente usted y yo tenemos que entender que somos hijos de Dios y que Dios, amado hermano, aún en medio de la aflicción, en medio, amado hermano, de la escasez, aún en medio, amado hermano, de todo aquello que pueda sacudir nuestra vida, aún así Dios nos puede usar. Dice la palabra del Señor que leímos, que estos hombres, amado hermano, estaban allí en ese cepo, en esa cárcel, presos. Pero dice, me llama mucho la atención que dice que a medianoche oraban y cantaban himnos.
oraban y cantaban himnos, amado hermano. No estaban maldiciendo, no estaban cantando las rancheras, amado hermano, que escuchábamos, vamos a decirlo de esa manera. No estaban cantando. ¿Qué eran los himnos que cantaban? Los salmos. Cantaban salmos, se le decían himnos a los salmos. Ellos cantaban salmos y estaban orando, aunque estaban presos y atados de los pies y la cabeza y posiblemente su cuello, su cabeza. Ellos cantaban, amado hermano, y oraban al Señor. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos, amada iglesia, cuando estamos en tiempo de tribulación? ¿Cantamos a Dios? ¿Oramos a Dios? Dice la hermana que sí, gloria a Dios. Porque de esa manera debe de ser. Glorificar a Dios, porque la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien de nuestras vidas. Todas las cosas nos ayudan, amado hermano, para que nosotros seamos edificados, para que nosotros crezcamos en el Señor. Le pregunto en esta tarde, ¿habrá roces entre nosotros en medio de la congregación? Dice el hermano que no. Sí hay roces, hermano. Hay roces en medio de nosotros, pero usted y yo tenemos que entender que es Dios, amado hermano, puliendo su vida, puliendo mi vida, puliendo, cambiando mi carácter a un carácter, amado hermano, que le dé gloria a Dios. Usted y yo tenemos que tener el entendimiento, conocer la palabra del Señor. Somos como piedras de río que nos estamos chocando unas con otras, tallando unos con otros. Porque de qué manera, amado hermano, llegaríamos a la perfección que dice la palabra del Señor. Entonces no pudiéramos nosotros en aquel tiempo ver al Señor Jesucristo. Tenemos que ser pulidos, iglesia. Tenemos que ser nosotros tratados. Se dice por mucho tiempo que una congregación, una iglesia es como un hospital, donde llegamos sanos y llegamos enfermos, donde Dios tiene que tratar con nosotros. Amén. Pablo y Silas están presos allí, pero ellos en medio de la aflicción, amado hermano, ellos sabían, conocían a un Dios poderoso. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Tenemos un Dios de poder, amado hermano. Y ellos cantaban salmos, oraban al Señor aún en ese lugar. Me llama la atención, amado hermano, que dice que los presos los oían. Los presos estaban escuchando cómo aquellos hombres cantaban cánticos, cómo oraban al Dios Todopoderoso. Fíjese que hay algo de cierto en esto, que a veces, amados hermanos, tenemos que pasar por una lucha muy grande o una prueba muy grande para poder nosotros voltear nuestros ojos al Señor. De otra manera, cuando estamos, no nos falta nada, cuando estamos cómodos, pensamos que todo está bien. Hace un momentito, hermano, muchas de las veces no me es lógico, no, ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra. O pudiera ser imprudente de mi parte poder compartir las cosas que Dios pone en mi corazón. Pero el Señor había puesto una palabra en mi corazón hace un momento en medio de la alabanza, hermano. Y el Señor me decía, si el pueblo no se humilla delante de mí, entonces el enemigo los va a humillar. Y yo le decía, Señor, yo me humillo delante de ti. Por eso yo me postro delante del Señor, hermano, porque yo entiendo la palabra de Dios. Y esa palabra, amado hermano, la comparto con usted. Tenemos que humillarnos delante de Dios, en medio de aflicción, en medio de pruebas, amado hermano, orar y cantar al Señor. Porque de otra manera, amado hermano, mejor yo me humillo delante de mi Dios y no que el enemigo me humille a mí, hermano. Amén. Esa es una gran verdad, un gran sentir que el Señor puso en mi corazón. Y con eso quiero decirle que no esperemos estar en una necesidad grande para poder voltearnos a Dios, para poder, amado hermano, abrir nuestros labios y orar al Señor. Cuando usted y yo podemos hacerlo en todo momento, en cada tiempo, en medio de aflicción, en medio, amado hermano, de escasez, en medio de estar bien, de bienestar. El Señor nos invita en esta tarde para que oremos al Señor y cantemos alabanzas al Señor, cantemos himnos al Señor,
El Señor nos invita en esta tarde, amado hermano, ahora que usted y yo estamos bien, que tenemos buena salud, que tenemos la posibilidad, que tenemos un lugar donde congregarnos para adorar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice que vino un terremoto. Vamos a leer el versículo 26, hermano. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué gran milagro, amado hermano. Grande es el poder de Dios. Poderoso es nuestro Dios, amado hermano, para libertar, para libertarnos, para libertar al cautivo, para dar vida, amado hermano, al que está muerto, para dar sanidad al que está enfermo. Dios es poderoso, amado hermano, para transformar al ser humano. Dios es poderoso, amado hermano. Para Dios nada es imposible. Amén. Y dice que hubo un gran terremoto y se sacudió aquel lugar. Dice, amado hermano, que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron las puertas y las cadenas se rompieron, se cayeron. ¿Se imagina usted, amado hermano? ¿Se imagina usted ese acontecimiento? Ahora, posiblemente usted conoce la lectura y pudiéramos preguntarnos por qué Dios lo hizo de esa manera. ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera en ese lugar? Era una cárcel. Si los hijos de Dios solamente era Pablo y Silas, ¿verdad que sí? Los que cantaban, los que adoraban a Dios en ese lugar. Pero cuando yo vengo a la palabra del Señor, amado hermano, la palabra me enseña que ellos, algunos presos, tenían que experimentar el poder de Dios. Juan 8:32 dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos conocieron, amado hermano, el poder de Dios por medio de ese acontecimiento. Ellos están experimentando un milagro, amado hermano, y ellos sabían plenamente que aunque Pablo y Silas no le dijeron Cristo te ama, simplemente al escucharlos que ellos cantaban a Dios, ellos se dieron cuenta que fue Dios el que hizo todo aquel milagro, amado hermano. Amén. Porque Dios es poderoso. Porque yo sé, amado hermano, yo conozco un Dios que es poderoso para obrar en medio de la aflicción, en medio del problema. Tenemos un Dios todopoderoso, amado hermano. Y aquellos hombres pudieron experimentar algo, en conocer la verdad de Dios, en conocer un Dios poderoso. Cuando decimos este texto, amado hermano, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿qué entiende usted por eso? ¿Qué entiende usted con esta palabra? ¿Realmente usted es libre, amado hermano? Mire, amado hermano, amada iglesia, amados hermanos que nos miran por las redes, cuando usted es libre, amado hermano, cuando usted y yo entendemos esta palabra y decimos que somos libres en el Señor, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, usted va a glorificar el nombre del Señor, amado hermano. Usted no le va a dar pena orar en un lugar público, usted no le va a dar pena levantar sus manos, usted no le va a dar pena, amado hermano, orar cuando va a un restaurante a comer, porque usted es libre en Cristo Jesús. Y usted, amado hermano, cuando usted hace eso, usted glorifica el nombre del Señor, amado hermano. Aunque usted no le diga a la gente, Cristo te ama, cuando ellos miren su ejemplo, ellos miren su testimonio, aquella gente se puede convertir, porque eso le pasó a Lidia, a esa mujer que se convirtió. Eso le pasó a aquellos presos que estaban allí, amado hermano. Solamente escucharon a aquellos hombres adorar a Dios. Cuando usted y yo, amado hermano, adoramos a Dios en público, cuando usted y yo, amado hermano, cantamos alabanzas en público, todo eso hace un impacto en aquella gente, amado hermano. Hace un impacto en la gente. Posiblemente usted no lo mire, usted no se dé cuenta, pero hace un impacto en el corazón de aquella gente. Porque la oración es poderosa, la oración tiene poder. Las alabanzas a nuestro Dios, amado hermano, mueven el corazón del hombre y mueven el corazón de Dios. Estos hombres solamente oraban y cantaban ahí presos. Cuando surge el milagro, qué grande es nuestro Dios, amado hermano.
dice que las cadenas se soltaron, ¿verdad? Vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Dijimos que y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Cuando decimos que las cadenas se soltaron, amado hermano, dice que en esa cárcel las cadenas se han roto, se soltaron. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, como a esos presos. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos la sinagoga estaban fijos en él. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero la palabra del Señor, amado hermano, dice que ese Espíritu Santo está puesto en usted y en mí. El poder que había en nuestro Señor Jesucristo está en usted y en mí, amado hermano. Usted tiene la gracia, tiene el poder, amado hermano, para poder hablar del Evangelio, libertar al cautivo por medio de la palabra del Señor, por medio del Evangelio de Cristo. Amén. Por cuanto me ungió Jehová. Profecía ahí en Isaías 61, lo está profetizando las mismas palabras que solamente están repitiendo la profecía de Isaías, profeta mayor. Usted tiene el Espíritu Santo, amado hermano. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Usted y yo podemos ser usados para que el Señor pueda hacer milagros y prodigios, amado hermano, en medio de la gente, en medio de este mundo cruel, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu del Señor está sobre mí. En Pablo y Silas estaba este Espíritu. Tan solo, amado hermano, con orar y cantar a Dios, sucedió ese gran milagro. Amén. ¿Cuántos creen que ese Espíritu está en usted y en mí? Es un mandamiento que Cristo nos dejó. Nos dio esa autoridad. Nos dio esa autoridad a usted y a mí, amado hermano, de ir y predicar el Evangelio como mandato, como mandamiento. Pero dice que si aún usted y yo tomáramos cosas mortíferas, no hará daño a nuestras vidas, porque el poder de Dios está en nosotros, está en mí. Creamos esa palabra del Señor. Amén. Quiero regresar un poquito, vaya conmigo a Hechos. Gloria a Dios, glorifique el nombre del Señor, hermano. Gloria a Dios. Hechos 10:34. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice el 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y yo le digo en esta tarde, porque Dios está con nosotros, amado hermano. Dios quiere usar su vida, amado hermano. Si Dios, amado hermano, usó a aquellos hombres, aquellos apóstoles, aquellos discípulos, puede hacer lo mismo con usted y conmigo. Para eso Dios te ha llamado, amada iglesia. Para eso Dios lo ha llamado a usted. Para eso Dios me ha llamado a mí. Ciertamente Dios hace llamados especiales. Dios hace llamados al ministerio. Pero en general usted no se tiene que limitar. No porque yo sea el pastor, no porque el hermano sea el presidente, no porque la hermana sea la diaconisa. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos esa gracia, tenemos al Espíritu Santo y Dios quiere usar su vida, Dios quiere usar mi vida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor.
Alabado sea el nombre de mi Dios, amado hermano, por cuanto te ungió Jehová. Solo tenemos que orar y cantar himnos y cantar salmos, cantar alabanzas. Amén. Cuán poderosa es la oración, amado hermano. Cuán poderoso es la oración. Cuán poderoso es nuestro Dios. Gloria a Jesús. Sigo leyendo y dice el versículo 27. Dice la palabra del Señor: despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Amén. El compromiso, amado hermano, de este carcelero era tan grande que si él cometía un error tenía que pagar con su vida. Usted recuerda, amado hermano, cuando Pedro también estuvo en la cárcel, el apóstol Pedro, dice que se le apareció un ángel y que le quitó las cadenas y le abrió la puerta y lo deja libre. Cuando Pedro llega a aquella casa, amado hermano, donde estaba la iglesia, acuérdense que la iglesia primitiva se reunían en las casas, no tenían una congregación, un templo. Dice que la congregación estaba orando. Él llega y llama a la puerta y no creían que él era, amado hermano. Pero ¿sabe qué le pasó al carcelero? A los guardias los mandaron a ejecutar. La palabra nos enseña, amado hermano, que fueron ejecutados. Aunque, amado hermano, ellos no tenían nada que ver, fue Dios liberando al apóstol Pedro de esa cárcel, ¿verdad? Entonces, este carcelero, amado hermano, gran temor tenía. Porque él posiblemente, amado hermano, en el tiempo del terremoto, de todo aquello que estaba sucediendo, él quedó posiblemente aturdido. Y dice que saca su espada para matarse. Pero el apóstol Pablo le dice: oye, no te hagas nada. Aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Nadie ha huido. Nadie se ha ido de este lugar. El propósito de Dios, amado hermano, ¿usted cree que aquellos presos no se pudieron ver ido? Pero Dios, amado hermano, tenía un propósito con un hombre que era carcelero, un propósito con un hombre, amado hermano, que tenía una familia, y Dios había puesto su mirada en ese hombre solamente y en esa familia, amado hermano, para salvarlos. Dios ha puesto su mirada en usted y en mí, en su familia. Me preguntaba, yo le voy a preguntar a usted también lo que yo me pregunté. ¿Qué le llevó al carcelero a decir: señores, qué debo hacer para ser salvo? Cuando la palabra no me enseña que Pablo le predicó a él el evangelio. ¿Qué me contestaría usted? ¿Por qué el carcelero hizo esa pregunta? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Miró la gloria de Dios, miró el poder de Dios, lo que había sucedido. Cómo él sabía, amado hermano, de salvación de su alma. ¿Cómo sabía? Yo puedo estar seguro, amado hermano, que Pablo y Silas estaban pidiendo por salvación por aquellos presos y esa gente. Y el carcelero los escuchó orando. Amado hermano, amada hermana, cuando usted ora, amado hermano, cuando alguien lo escucha a usted, que usted está intercediendo, que está orando por alguien, esa oración impacta el corazón de aquella persona, amado hermano. Y es como el Señor comienza a trabajar en las vidas y en los corazones. Es importante que usted y yo oremos a Dios, amado hermano. Oremos al Señor. ¿Cuántos tienen familia, amado hermano, que no conocen de Dios? Amigos, familiares, vecinos. El carcelero solamente había escuchado la oración de aquellos hombres, la intercesión de aquellos hombres. Amén. Y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y sigue diciendo: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Porque la palabra del Señor, amado hermano, no hay salvación fuera que no sea en el sacrificio de Cristo. Solamente en Cristo hay salvación, amado hermano. Cristo es el camino al Padre. No hay otra fuente más, amado hermano. Solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso la palabra nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que creamos en el sacrificio de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ahora, quiero parar aquí un poquito porque muchos malentienden este texto, amado hermano. El que la palabra me diga que si yo creo en Cristo, seré salvo yo y mi casa, no quiere decir, amado hermano, que mis hijos, que mi familia, si no vienen a Cristo, van a ser salvos por mí. De esa manera, automáticamente. No. No. El carcelero, si el carcelero, amado hermano, se le hubieran escapado los presos, hubiera sido muerto él, fusilado él y su familia. Pero estamos hablando de salvación de nuestra alma, no del cuerpo. La salvación es individual. Cuando dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, quiere decir, amado hermano, que cuando usted es salvo, usted va a dar testimonio, usted va a orar por los demás, y por medio de su testimonio, por medio de que usted ora en público, por medio de que usted, amado hermano, da alabanzas a Dios, aquellos familiares pueden venir a Cristo, amado hermano, y en el nombre de Jesús, que así sea. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. La promesa, amado hermano, la promesa alcanzará. Yo he creído en esa promesa, amado hermano. Yo he creído en la palabra. ¿Usted ha creído en esa palabra? ¿Le ha predicado a su familia? ¿Le ha hablado a su familia de Cristo, amado hermano? ¿Sabe? Yo he creído en la palabra del Señor. Que yo en mi casa seremos salvos. Que yo en mi casa, le he dicho al Señor, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y aunque no ha sido fácil, amado hermano, pero ya muchos de mi familia se han convertido al Evangelio. Y la gloria sea para mi Dios, amado hermano. Y la gloria sea para mi Señor. Amén. Porque así debe de ser, amado hermano, creer en la promesa, pero usted dar testimonio, usted hablar de la palabra del Señor, mirar su comportamiento, que su familia, que sus amigos, miren que hay un cambio en usted, que Cristo vive en usted y en mí. Entonces aquella gente, amado hermano, va a decir, va a tener el deseo en su corazón de buscar de Dios. Amén. Así es como el Señor trabaja. El carcelero solo había escuchado la oración, la intercesión de Pablo y Silas, pidiendo salvación por todos, amado hermano. Por eso es que él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice el versículo 31, sigamos leyendo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El 32, y le hablaron la palabra del Señor. Mira hasta cuándo le hablaron la palabra del Señor. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Vio eso? La promesa. Las costumbres de aquellos tiempos, amado hermano, no es como ahora. No es como ahora, que ahora los hijos hacen lo que quieren. No, amado hermano. El padre de familia, amado hermano, lo que él hacía era la autoridad. Ayer platicamos un poco con los varones. Somos, amado hermano, reyes y sacerdotes. Somos los sacerdotes de nuestra casa. Y aquel varón, amado hermano, si él decidía seguir a Cristo, su familia tenía que seguir a Cristo, porque él era la máxima autoridad de su casa, amado hermano. Por eso es que la promesa de Dios nos alcanza en esa manera. Porque el hombre creyó en Jesucristo para ser salvo, pero él tenía que dar ejemplo. Pero él tenía que dar testimonio de que realmente se había convertido al Señor. Pero en esta ocasión, amado hermano, él cree en el Señor Jesucristo. Ellos van y predican a su familia. Y dice, amado hermano, que ellos se bautizaron ese mismo día. Ellos fueron a las aguas, se bautizaron en las aguas ese mismo día, porque creyeron. Porque es arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo solamente para tener salvación. No es por mis buenas dádivas, amada iglesia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no es de vosotros, es un don de Dios, porque es la misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor
a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas enseguida. Dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Qué lindo es eso, amado hermano. Qué lindo es cuando hay gente obediente que entiende la palabra del Señor y que no toma, amado hermano, por fuego la salvación de su alma y de mi alma. Eso es importantísimo. Es la mayor riqueza que usted y yo podemos tener, la salvación de nuestra alma. Porque ciertamente, amado hermano, tendremos vida eterna para los que creemos en Jesucristo. Pero infierno para aquellos que no creen, amado hermano. Para siempre, por una eternidad que nunca se acabará. Por eso es tan importante servirle a Dios, creer en el Señor Jesucristo, someternos a su palabra, creer en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces que cuando ellos, amado hermano, cuando este hombre los lleva a su casa, Pedro y Silas le hablan de la palabra del Señor, les predican la palabra del Señor. ¿Usted se acuerda, amado hermano, de el etíope, de Felipe y el etíope? Ahí en Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice que había un hombre de Etiopía, por eso le llaman el hombre de Etiopía, un etíope. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice que este hombre iba leyendo el libro de Isaías, un pasaje del profeta Isaías. Pero Dios, amado hermano, toma a Felipe. El Espíritu Santo toma a Felipe y le dice, ve, pégate a ese carro donde viene ese hombre leyendo la palabra del Señor. Dice que Felipe va, amado hermano, al encuentro de este hombre que trabajaba como chofer, ¿no? de la reina, iba él en el carruaje. Y Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Pero ese hombre le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me enseñe? No hay nadie quien me explique la palabra del Señor. Y dice que Felipe, amado hermano, le empieza a explicar la palabra de Dios. Le empieza a decir quién es Jesucristo. Le empieza a enseñar, amado hermano, para qué Cristo tenía que venir a este mundo. Le empieza a enseñar, amado hermano, para qué Cristo murió. ¿Cómo podemos obtener la salvación? Y dice que aquel hombre, amado hermano, que era un hombre que apenas si podía leer, le dice, ¿qué impide? ¿Qué impide entonces que yo me bautice? Creyó también, así como a este hombre le pasó, así le pasó a ese etíope. Creyó en el momento, creyó, amado hermano, en el Señor Jesucristo. Y dice que encontraron agua, que allí mismo Felipe lo bautizó. Amén. La palabra de Dios, amado hermano, es poderosa. Cuando usted y yo creemos que lo que leemos en esa Biblia es palabra de Dios, amado hermano, va a ser un efecto en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pero si no lo cree usted, amado hermano, si usted cree que son fábulas, si usted cree que esto, amado hermano, es un simple libro, entonces, amado hermano, Dios respeta su decisión. Pero yo le quiero decir que Dios es poderoso, amado hermano, para cambiar, para transformar. Sabe, amada iglesia, en estos tiempos, si Dios, amado hermano, si esa palabra no tuviera valor, si no fuera palabra de Dios, muchos de usted y de nosotros y muchos en el mundo de iglesia de Cristo, amado hermano, estuviéramos en el mundo. Pero gracias a la palabra de Dios que es poderosa para cambiarnos, para mantenernos firmes, gracias al Espíritu Santo que muere en nosotros para mantenernos firmes en el Señor, amado hermano, porque el propósito de Dios es que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, amado hermano, y que obtengamos salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. Ese es el propósito de Dios. Para eso Cristo murió en la cruz, para darnos salvación. Amén. La salvación es individual. La salvación es individual. Pero si usted y yo testificamos, amado hermano, podemos alcanzar a aquellos que aún, amado hermano, no han conocido del Señor, que no han obtenido la salvación en Cristo Jesús. Una vez más te voy a preguntar,
¿Tienes alguien en tu familia, amado hermano, que no conozca de Dios? ¿Que no sean salvos? ¿Tus hijos? ¿Tus tíos? ¿Tus nietos, tus nietas? Levanten la mano aquí los que son salvos. Levanten la mano, amado hermano. En el nombre de Jesús somos salvos. Levanten la mano todos, por favor. Declárelo, usted es salvo en el nombre de Jesús. Somos salvos por medio de Cristo. Amén. Levanten la mano por fe. Porque por fe andamos y no por vista. Dice su palabra. Ahora, si usted muere mañana, con respeto, si alguien de nosotros muriéramos, me cuento, para que no se oiga tan feo, muriéramos mañana, vamos con el Señor, ¿verdad? Pero usted y yo teníamos una responsabilidad, hermano, porque nosotros conocimos la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y usted y yo tenemos una responsabilidad de hablar el evangelio a su nieto, a su nieta, a su hijo, a su hija. Tenemos la responsabilidad, amado hermano, de hablar la palabra a nuestra familia, porque el Señor ciertamente nos demandará, amado hermano, porque usted y yo conocemos la verdad. Ahora, perdóneme, amada iglesia, que sea tan fuerte esto. ¿No siente feo saber que su familia, su hijo, su hija o su familiar se va a ir al infierno, hermano? El infierno, un lugar de castigo eterno, un lugar horrendo, amada iglesia, horrendo. Por eso es tan importante. El Señor nos ha mandado a predicar la palabra, nos ha mandado, amada iglesia, predicar el evangelio. Pero el ejemplo está con estos hombres que ellos solamente oraban y cantaban a Dios, y solamente con eso el poder de Dios, amado hermano, movía los corazones, tocaba aquellos corazones. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermana. Usted cumplió su responsabilidad. Usted ya habló de la palabra. Dios no le va a demandar nada porque usted está predicando la palabra y solamente nosotros sembramos la semilla, pero Dios, amado hermano, es que hace germinar aquella palabra, aquella semilla y da el crecimiento. Usted y yo solamente hablemos la palabra del Señor, cumplamos, amado hermano, lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Gloria a Dios. Yo pensé que esta mañana dije, Señor, gracias por esta palabra, porque es una palabra para alentar, para alentarnos. Pero al final de cuentas, amado hermano, es una exhortación para nuestras vidas, ¿verdad que sí? Nos exhorta, nos llama la atención. Pero ¿sabe qué? Glorifico a mi Dios porque Dios te ama, porque Dios me ama, amado hermano, porque Dios ama a nuestras familias y Dios quiere, amado hermano, que nuestra familia también vengan a los pies de Cristo. Glorifico a Dios por eso, la gloria sea para nuestro Dios, porque ese es el propósito de Dios. Alabado sea el Señor. Amada iglesia, quiero aterrizar con mi mensaje en esta tarde. Solamente quiero decirte que el Señor, Dios, es quien te escogió a ti. Dios es quien me escogió a mí para hablar su palabra, para hablar la verdad que está escrito en esta Biblia. Dios lo escogió a usted, amado hermano. Dios me ha escogido a mí para hablar el evangelio del Señor. Hablemos la palabra del Señor. De un buen testimonio, de buen ejemplo en su vida cotidiana. Muéstrele al mundo que Dios vive en usted, que Dios vive en mí. Y sin necesidad, amado hermano, de andar gritando, Cristo te ama. Aquella gente va a venir a los pies del Señor a causa de tu testimonio y de mi testimonio. Amén, iglesia. Gloria sea al Señor. Dios te ha escogido como ese instrumento, como ese puente, como ese puente, amado hermano, para aquellos que tengan que cruzar para venir a los pies de Cristo, para que conozcan a Dios. Dios, amado hermano, el Señor nos ha dado al Espíritu Santo.
¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted y en mí, amado hermano. Él mora en vosotros. Usted y yo no podemos decir, amado hermano, que no podemos lograr ciertas cosas. Cuando el Señor, amado hermano, cuando la promesa de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, se ha cumplido y está en nosotros, usted lo puede hacer. Y en esta tarde yo termino diciendo, el título de mi pensamiento es: ¿alguien te ha preguntado cómo ser salvo? Sería, dijimos que 1 en 1000, ¿verdad? 1 en 1000. Pero el pensamiento de esta tarde, amada iglesia, es de que glorifiquemos el nombre del Señor. No se avergüence del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de nuestras almas. No se avergüence del Evangelio. Hable de Cristo. Cante alabanzas. Cante alabanzas para el Señor, amado hermano. Ore al Señor. Cuando usted y yo hagamos eso, amado hermano, Dios lo va a seguir usando aún más a usted. Y Dios va a traer, amado hermano, a aquellos que no han creído a Dios, aquellos que han sido apartados del Señor, aquellos que se apartaron, amado hermano, por ciertas circunstancias. Pero cuando miren glorificar el nombre de Dios, Dios se va a glorificar en usted. Amén. Póngase de pie, por favor, amados hermanos.